días. Estamos aquí con José Luis Izquierdo Alonso, que es jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Guadalajara y profesor titular de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha estado y está en primera línea de la asistencia a los pacientes con COVID-19, por lo que cuenta con una amplia experiencia en este campo. Acaba de publicar un estudio en Science Progress sobre el papel de la N-acetilcisteína administrada en altas dosis en pacientes hospitalizados por COVID-19 y está aquí con nosotros para comentarnos los aspectos más destacados de este trabajo. Buenos días, doctor. Hola, muy buenos días. ¿Nos podría detallar los aspectos más relevantes del estudio y sus principales conclusiones? Sí, yo creo que también es importante poner en perspectiva de dónde surge este estudio. Cuando empezó la COVID-19 en nuestro entorno, todo lo que es el corredor de Linares de Madrid fue el punto inicial de la COVID importante en España, salvo los casos aislados que hubo previamente. Y en un momento inicial no teníamos ninguna información sobre cuál era el mejor tratamiento. Eso nos obligó a intuir en base a la fisiopatología que ocurría en estos pacientes qué herramientas terapéuticas podrían ser útiles. En algún caso, esas herramientas se demostró rápidamente que no servían, algunos antivirales. Algunos otros tratamientos se vio que la respuesta era espectacular y después se confirmó con ensayos clínicos, como es el caso de los corticoides sistémicos, pero había también y pronto lo supimos, una información importante de que lo que se producía no solo era la infección viral, sino que después de esa infección viral había toda una serie de fenómenos inflamatorios, oxidantes, etcétera, dentro de los cuales estaba la famosa llamada tormenta de citocinas. Pues bien, teniendo en cuenta lo que vimos rápidamente que ocurría en estos pacientes, existía una base lógica para usar un fármaco como es la N-acetilcisteína, porque bueno, ya había alguna otra experiencia previa en enfermedades o incluso en pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto. Otra gran ventaja que tenía esta molécula frente a otros tratamientos que se demostraron después ineficaces es que es un fármaco muy seguro, prácticamente sin efectos secundarios destacables y por lo tanto frente a una base lógica fisiopatológica para su uso y su perfil de seguridad excelente, planteamos a algunos hospitales hacerlo, sobre todo algunos hospitales de la Universidad de Alcalá ligados al Departamento de Medicina. Entonces, de ahí surgió que desde el principio el Hospital de Guadalajara, igual que el Hospital de Alcalá, introdujéramos rápidamente esta molécula desde el inicio de la pandemia y con la suerte de que en Castilla-La Mancha, aquí no podemos analizar la experiencia del Hospital de Alcalá, dispone de una excelente digitalización de la información. Es una digitalización completa de atención primaria, atención especializada, todos los datos del hospital y eso permite trabajar con herramientas de inteligencia artificial y Big Data que ya hemos utilizado en otros proyectos de forma exitosa. Pues bien, la ventaja que teníamos, por lo tanto, es que teníamos un hospital que usaba este fármaco de entrada con miles de pacientes, más de 2.000 pacientes, frente a los casi 20.000 pacientes COVID que había en Castilla-La Mancha y realmente el foco de la N-acetilcisteína se centraba en el caso de Castilla-La Mancha en el Hospital de Guadalajara, con lo cual teníamos un buen grupo control y un buen grupo de tratamiento activo, además una gran población, estamos hablando de casi 20.000 pacientes y una excelente metodología de inteligencia artificial y Big Data que permitía obtener los resultados en vida real. Entonces, con toda esa información surge este artículo que lo que hace es volcar lo que hemos observado con todo este contexto que he comentado y con esta metodología y al final los resultados yo creo que son sumamente interesantes y por lo tanto merece la pena explorarlos. Los resultados que encontramos analizando estos primeros casi 20.000 pacientes, de los cuales más de 2.000 estaban tratados con acetilcistina, es que había 3 fármacos que tenían una potente señal en una variable tan importante como supervivencia. Uno son los corticoides sistémicos. Eso hoy en día no es novedoso porque ya se ha demostrado de forma sobrada por estudios observacionales e incluso por ensayos clínicos.
El segundo fármaco que salió positivo en variables como mortalidad fue una heparina, la enoxaparina, que era la más utilizada. Tampoco es novedoso porque ya está descrito y hay ensayos clínicos que lo han demostrado, pero lo interesante es que la tercera droga, el tercer fármaco que salía positivo con una señal en supervivencia era la N-acetilcisteína, y esto sí que es muy novedoso porque es la serie más amplia del mundo en vida real con una metodología de inteligencia artificial que muestra esta señal. De manera que es un argumento sólido a nivel fisiopatológico para su uso, y tenemos ya datos en vida real que nos dan una señal muy importante de efecto positivo en supervivencia. Por supuesto, desde el punto de vista metodológico, esto habrá que confirmarlo en ensayos clínicos, pero la señal es muy, muy potente. Muy bien. ¿Cuándo se ha administrado en estos pacientes la NAC y en qué dosis? Sí. Uno de los problemas que existe cuando se comparaban estudios previos con NAC en síndrome de distrés respiratorio del adulto, etcétera, es que muchas veces los contextos eran muy divergentes. Aquí, afortunadamente, lo metimos en el protocolo de manejo de la enfermedad desde prácticamente el día 1. Se escribió el protocolo y se incluyó el uso de dosis altas, 600 miligramos cada 8 horas. A dosis bajas de 600 cada 24 horas, la NAC es un mucolítico, pero a dosis más altas, por encima de 1200, ya no solo es mucolítico, sino que tiene un efecto antioxidante y todo lo que eso supone alrededor de la respuesta inflamatoria. Entonces, lo incluimos en el protocolo de los pacientes que ingresaban en el hospital. Por lo tanto, estamos hablando ya de pacientes con una relativa gravedad, desde el mismo momento que ingresaban, a dosis de 600 cada 8 horas, dosis que se han demostrado que tienen un efecto antioxidante, además del mucolítico que vemos con dosis más bajas. O sea que esta dosis se administró por la actividad antioxidante de la NAC. Sí, fundamentalmente. Posiblemente el efecto mucolítico también tenga un papel destacable. De hecho, la NAC ha demostrado in vitro efecto antivírico, efecto mucolítico. Y un problema que vimos rápidamente en los pacientes con COVID-19 es que hacían, sobre todo algunos pacientes graves, unos tapones mucosos tremendos, como a veces el endoscopista que tenía que hacer las broncoscopias para liberar esa vía aérea, se encontraba, yo creo que lo refleja bien, auténticas piedras en la vía aérea. Entonces, seguro que tiene un efecto mucolítico positivo, efecto antivírico positivo, eso ya está demostrado, pero yo creo que la señal más potente y más con estas dosis es sobre todo la cascada antiinflamatoria y todo lo que conlleva la relación inflamación-oxidación. Muy bien. ¿Cómo han seleccionado los pacientes que han participado en este estudio? Es un estudio de vida real de todos los pacientes. O sea, por eso utilizamos metodología Big Data, no hay selección. Eso es muy importante porque evita sesgos. Todo paciente que entraba en el hospital de Guadalajara, y hablo de Guadalajara porque Alcalá, al ser otra comunidad diferente, no la hemos podido analizar con esta metodología, porque no tiene el sistema informático que tenemos nosotros, pero todos los pacientes que ingresaron al hospital de Guadalajara, todos, en el protocolo estaba incluido que tenían que recibir 600 miligramos cada 8 horas. Eso sería el grupo activo, y como este tratamiento no se incluyó, esta idea surge del Departamento de Medicina de la Universidad de Alcalá, nosotros como Hospital de Guadalajara pertenecemos a la Universidad de Alcalá, los otros hospitales de Castilla-La Mancha no lo incluyeron. Entonces, lo que tenemos es toda la población de Guadalajara ingresada, tratada con este fármaco, y como grupo control, las otras provincias de Castilla-La Mancha que no se tratarán con este fármaco. Teniendo en cuenta los beneficios aportados por la NAC, ¿se puede utilizar ya de forma sistemática en este grupo de pacientes? Yo creo que en espera de los resultados de ensayos clínicos existe información suficiente para digamos, apoyar el efecto beneficioso de este fármaco. Este fármaco ya se ha demostrado otros efectos beneficiosos, como por ejemplo la intoxicación por paracetamol, pacientes con EPOC, etcétera, y además tiene un excelente perfil de seguridad. Además, siempre que hacemos un estudio de estas características, siempre uno puede pensar, bueno, pero igual es porque además estaban tratados con otros fármacos. Esta señal de la NAC se mantuvo, aunque hiciéramos un ajuste
para el uso de corticoides o el uso de enoxaparina, que eran los otros dos fármacos que también habían demostrado un efecto beneficioso. Es decir, a pesar del uso de esos fármacos, la NAC aportaba un beneficio adicional. Y además, curiosamente, ese beneficio adicional se veía a pesar de que la población tratada con este fármaco en principio era más desfavorable. Eran más mayores, con más comorbilidad. Entonces, no tenemos la evidencia de un ensayo clínico controlado, pero sí tenemos una evidencia muy fuerte porque la población tratada con NAC era más grave, se ajustó para los fármacos que ya han demostrado un beneficio como los corticoides sistémicos y a pesar de eso la señal se mantiene. De manera que eso unido a su perfil de seguridad, yo creo que de hecho la revisión del protocolo de nuestro centro y del Hospital de Alcalá se mantiene. Teniendo en cuenta entonces estos resultados, ¿qué papel puede tener la NAC en el manejo general de la COVID y de las variantes que vayan apareciendo? Eso es más complicado. Digamos que este estudio, el problema con la COVID es que a medida que vamos teniendo mucha información o más información, nos surgen más dudas. ¿Por qué? Porque muchos de los estudios, y es válido para cualquier fármaco, para cualquier tratamiento, muchas veces se han extraído las conclusiones de una población muy concreta, con unas características muy concretas, sin vacunar, Ya. y el perfil de paciente, a medida que pasan los años o los meses, va cambiando. Es la misma respuesta en paciente vacunado, no vacunado, es la misma respuesta con 3 dosis que con 2 dosis. Entonces, yo lo único que me atrevería a decir es que en el contexto en el que se hizo este estudio, con esa población, un fármaco con un barato y con buen, excelente perfil de seguridad ha demostrado un efecto positivo en una variable tan importante como mortalidad. Y además existe, que eso es importante en medicina también, a veces cuando se da un fármaco es que tenga un sustento lógico de que lo que inhibe o sobre lo que actúa interviene en la patogenia de la enfermedad. Ahora, ¿qué papel puede tener en variantes, en nuevos entornos? Yo creo que no tenemos esa información. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por habernos atendido y por la labor que está haciendo en la asistencia a los pacientes COVID. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.